Da la sensación que en distintos momentos de la historia tanto flamencos como valones han defendido las mismas cosas, pero no las han defendido a la vez. Por ejemplo, ahora la monarquía es especialmente reivindicada, creo yo, por los valones. Pero no así hace unos años. En la Segunda Guerra Mundial la monarquía fue más esgrimida por los flamencos, y también la Segunda Guerra Mundial sirvió para agrandar ese socavón que les separa unos y a otros, por la propia dinámica y por la propia actitud que unos y otros tomaron en relación con la ocupación nazi, ¿no? Efectivamente hubo un colaboracionismo flamenco. Bart de Wever, el presidente de la NVA, dice que los francófonos no han hecho su propia catarsis con su propio colaboracionismo. Es verdad que existe el rexismo con León Degrelle, etcétera, etcétera, pero es una evidencia que los nazis intentaron beneficiar a los flamencos claramente para ganárselos, y aplicaron una Flamenpolitik en Bruselas, y los flamencos vieron la oportunidad de liberarse del yugo, entre comillas, francófono que habían sufrido en la historia de Bélgica hasta ese momento, y la intentaron aprovechar. Así solo se explica que la policía de Amberes pues fuera quien arrestara a los judíos en la capital, o que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial los muertos, la mayor parte de los muertos, a pesar de ser los que menos población aportaban en el ejército, eran francófonos. También a la hora de enviar el equivalente a la División Azul había muchos más flamencos con diferencia de los que había también francófonos. La resistencia, los actos de resistencia tenían más lugar en Valonia que en Flandes, los muertos por la resistencia igualmente. Hay poco lugar a dudas a que hubo una colaboración flamenca mucho mayor que la francófona, aunque existieran casos francófonos y también hubiera colaboración, porque el ser humano es el ser humano e intenta sobrevivir. Pero todo esto se vio reflejado en el rey, es decir, el rey en aquella época tomó la decisión de quedarse en Bruselas, de quedarse en Bélgica y de no huir. Es muy difícil juzgar esa decisión porque era un momento en el que Hitler avanzaba por aquí, por allí, por todos lados, y a lo mejor era la decisión más responsable. Pero fue mal visto, ¿verdad? Pero fue muy mal visto. En ese momento no, durante unos meses, quizás un año no. Incluso los belgas respiraron aliviados al saber que su monarca se quedaba, pero el gobierno se fue a Londres y poco a poco empezaron a ver cosas raras en el rey. Además se mezcló incluso con un asunto de faldas, porque hace poco había muerto la esposa del rey y era una esposa muy querida, y a medida que acababa la guerra se descubrió que el rey había tenido una amante, y era una amante que fue muy poco apreciada por los francófonos, y pareció como que el rey se había estado dando la gran vida durante estos años de ocupación. Incluso fue a ver al Ojo del Águila a Hitler en determinada ocasión. Dice que para interceder por los prisioneros francófonos, porque Hitler liberó a los flamencos, por ejemplo, otro ejemplo, liberó a los flamencos prácticamente al día después de haber ganado la guerra en Bélgica, y los francófonos, sin embargo, quedaron prisioneros toda la guerra. Él fue a verle allí, le dio la mano. No hay nada peor que una imagen que simbolice lo que puede ser un sentimiento inconsciente popular, y esa foto, todo el mundo, todos los francófonos dijeron cuando acabó la guerra, que Hitler se lo había llevado prisionero a Suiza, dijeron: no queremos que vuelva. Pero todos los flamencos dijeron: sí, ha sido un rey bueno para nosotros, ha estado con nosotros durante la ocupación. Los francófonos decían: claro, ha estado con vosotros, pero contra nosotros. Entonces hicieron un referéndum, y lo que hicieron en ese referéndum fue que los flamencos, que eran los que tenían mayoría, votaron que sí a la vuelta del rey. Los francófonos, que están en minoría en el país demográficamente, votaron que no, pues se tuvieron que aguantar, porque si juntas la población en un solo voto sale mayoría lo que querían los flamencos. Y entonces empezó la única vez que el conflicto francófono-neerlandófono fue violento realmente con muertos, fue allí. El rey entonces dimitió, y es cuando llegó el rey Balduino, que se casó con Fabiola la Española. Y hoy el actual rey Alberto II parece ahora mismo la última esperanza de que Bélgica se pueda mantener unida y de que pueda haber un mínimo acuerdo entre formaciones políticas muy, muy distanciadas, ¿no? En todo caso, está siendo el último recurso de este país para funcionar, porque la gente dice que llevamos 240 días sin gobierno en Bélgica y que es récord europeo, y que Irak está muy cerca en un par de meses. Yo me río de todo esto. Este país lleva prácticamente sin gobierno 4 años. Después de que ganara Yves Leterme las elecciones, que tardó 9 meses después de ganar las elecciones, más de lo que llevamos ahora, en llegar al poder,
tuvo que haber, entre medias, tuvo que llegar Verhofstadt, que eran los liberales que no habían ganado el gobierno, luego llegó Van Rompuy, porque él dimitió y Leterme 4 o 5 veces, estuvo Van Rompuy, que sin haber ganado las elecciones también estuvo de primer ministro durante un tiempo, y todavía está en funciones Yves Leterme, pero eso no quiere decir que este país haya estado gobernado durante los últimos 4 años. El tema precisamente de la reforma del Estado bloquea a este país desde hace 4 años. A eso me refiero cuando digo que Europa está ciega ante lo que pasa en Bélgica. No le estamos dando importancia, no estamos mirándolo porque su complejidad nos echa tanto para atrás como su falta de sol, en el caso belga, pero realmente aquí se está incubando un problema inexplicable. Yo intento explicarlo en el libro, inexplicable en el sentido de que es difícil de entender si alguien no te lo explica con mucha tranquilidad, intentando ser muy explicativo, pero fundamental para todos nosotros, y es un problema prácticamente insoluble. Todos aquellos que conocen realmente el problema belga saben que es muy difícil que lleguen a un acuerdo de reforma de Estado, que las posibilidades son prácticamente del 10%. Pero pueden llegar a este acuerdo. Este país ha demostrado muchas veces que puede conseguir cosas así. Lo que no pueden conseguir es solucionar el problema, solo pueden aplazarlo. Para mí la desintegración de este país es inevitable, es una cuestión de tiempo, y como mucho pueden alcanzar una tregua con un nuevo acuerdo que no va a satisfacer a las partes. Va a haber más problemas en la periferia, va a haber más problemas en Bruselas, y se va a volver a crear una nueva situación con otro nuevo conflicto similar, y a lo mejor si este se supera, el siguiente ya es insuperable. Pues nos quedamos con este análisis que haces para nuestros amigos blogueros y que seguro que han conocido un poco más del laberinto belga y de las consecuencias que puede tener no solo para Bélgica, sino también para toda Europa. Gracias, Jacobo. Gracias a ti, Álvaro.